El Huechugue. ¿Les ha tocado escuchar leyendas de algún lugar? Quizás de alguna escuela o de una casa embrujada. Siempre todas comienzan de la misma manera. Pero, ¿qué pasaría cuando tu familia es parte de estas leyendas? Tuve la suerte, o mejor dicho, la mala suerte, de haber vivido una de varias leyendas que mi misma familia llegó a ser parte. Cuando era pequeño, vivíamos en Pihuamo, Jalisco, un pueblo que, con el tiempo, fue olvidando que fue hogar de hechiceros, brujas y duendes. Y lo que muy pocos saben es que si lo ves desde las alturas, Pihuamo tiene la forma de un pentagrama. Con el paso del tiempo, se ha estado deformando con las casas que han estado construyendo, pero si uno presta bastante atención, podrá darse cuenta de ello. Justo a la mitad de esta estrella se encuentra el templo principal, y a un lado del templo, por la otra acera, es por donde vivíamos nosotros, en la casa de uno de los hermanos de mi mamá. Mi tío, a quien llamaban de día como el doctor y por las noches el curandero. Vivíamos muy cerca de Barra de Navidad cuando perdimos a nuestro papá en un accidente de carretera. Él fue el único que falleció en el lugar, y pocas semanas después de que mi papá nos dejó, tuvimos que irnos a Pihuamo con mi tío. A él le agradó bastante la idea, sin embargo, cuando llegamos, sí nos impuso una serie de reglas que debíamos de seguir al pie de la letra y que no aceptaría un reclamo o una queja de uno de nosotros. Mi hermano tenía 8 y yo apenas había cumplido 7, así que para nosotros dos a esa edad era hacer travesuras o jugar. Pero cuando llegamos a casa de mi tío me di cuenta que las cosas no serían como antes. Mi tío tenía una casa muy grande, la cual era para él completamente. Sin embargo, casi todos los cuartos los usaba para su trabajo, el cual consistía en ver enfermos y tratarlos. Mi tío no era ningún médico, pero por mucho tiempo trabajó en hospitales, por lo que le llegaron a regalar los medicamentos ya próximos a caducar para que los regalara a alguien que los necesitara. Al principio fueron unas cuantas pastillas, pero conforme el tiempo pasó, esto incrementó a cajas hasta que tuvo que poner su propia bodega en su casa. Investigando un poco y preguntando con amigos doctores, recetaba los medicamentos a la gente que lo buscaba. Mi tío se volvió famoso en el pueblo porque siempre daba el tratamiento correcto, por lo que fue conocido como el doctor. Sin embargo, por las noches, siempre trataba a la gente que nunca lográbamos ver, pues los recibía después de medianoche. Era difícil saber por qué asistían tan tarde, y por más que le preguntamos a mi tío, nos decía que era algo que no nos importaba. Una noche salí del cuarto para tomar un poco de agua. El pasillo siempre tenía la luz prendida, pues en cualquier momento podía llegar un paciente. Así que no sentía miedo de caminar por ese largo pasillo blanco. Fue cuando escuché un lamento muy extraño proveniente de una de las habitaciones que acondicionó mi tío para meter pacientes. El lamento se volvió a repetir y por instrucciones de mi tío nos tenía prohibido meternos a los cuartos, pero mi intención siempre fue ayudarle a quien estuviera pidiendo ayuda. Así que me acerqué a la habitación, la cual, por fortuna, se encontraba abierta. Noté que la luz estaba apagada y que aquel hombre seguía quejándose. Abrí la puerta lentamente para asomarme. Fue cuando esa persona dejó de quejarse, para después preguntar si se trataba de mi tío. No le respondí, por lo que me dirigí al apagador de la pared y lo presioné para que hubiera luz. Fue cuando vi la figura de una persona totalmente arqueada. Sus manos y piernas se encontraban esposadas con cadenas. Su cabeza y pies solo sostenían el cuerpo arqueado de aquel hombre. Estaba desnudo del torso, y de su espalda parecía que le estaban saliendo varias protuberancias. Giró la cabeza y me miró. Pude notar en su mirada que se encontraba asustado,
así que me gritó varias veces exigiendo que saliera de esa habitación. Rápidamente le hice caso, pero olvidé apagar la luz, así que aquel ser comenzó a quejarse pidiendo que le apagaran la luz. No me importó si gritaba, yo solo pensé en salir corriendo y, sin darme cuenta, tropecé con mi tío, quien estaba entrando. Y muy extrañado, me preguntó qué hacía ahí dentro. Le expliqué lo que había pasado, así que me pidió que guardara silencio y no le contara a mi madre al respecto. Después lo platicaríamos nosotros. Me mandó a dormir y me pidió que no me detuviera hasta llegar a la habitación. Además, que pusiera segura la puerta. A decir verdad, a la mañana siguiente no podía aguantarme las ganas de contarle a mi hermano, y fue lo primero que hice en cuanto despertó. Le conté todo, pero no me creyó. De hecho, esperaba que no lo hiciera, por lo que lo invité a que ambos entráramos a aquella habitación y lo comprobemos. Yo sabía que él era muy miedoso. Esperamos el mejor momento en el que mi tío no se encontrara en casa, el cual siempre era después de desayunar cuando visitaba a los demás pacientes que tenía por fuera. Sin embargo, mientras todos estábamos desayunando, mi tío no me quitaba la mirada de encima. Me incomodaba bastante y presentía que de alguna manera sabía del plan que teníamos mi hermano y yo. Por fin, cuando terminamos de desayunar, mi tío salió rápidamente. Nos apresuramos para ir a las habitaciones de los enfermos, y cuando llegamos le comenté a mi hermano que era muy probable que se encontrara dormida aquella bestia. Así que, al llegar a la puerta, mi hermano la abrió rápidamente y se asomó. Yo siempre pensé que era un miedoso, pero quizás se sentía con mucho valor, pues era muy temprano y había luz suficiente. Luego se metió sin decirme nada. Esto me dejó más asombrado, así que me apresuré para seguirle, y justo cuando abrí la puerta por completo, mi hermano encendió la luz. Allí estaban 2 camas muy bien tendidas, inclusive todo parecía indicar que en ningún momento hubo una persona allí. Mi hermano me dio por loco y se rió de mí. No lo entendía. No era tan tarde para que lo hayan dado de alta. Quizás fue un caso especial el que surgió en ese momento. Ya no le di mucha importancia al asunto. Tenía otras cosas por las cuales preocuparme. Sin embargo, me quedaba aún la inquietud de lo que había visto. Pero ese mismo día, ya casi en punto de las 11 de la noche, mi tío aún no llegaba a cenar. Esto no nos extrañaba, pues pasaba seguido. Él siempre nos decía que estaba consiguiendo más medicamento, pero un grupo de personas llegó a la casa preguntando por mi tío. Traían en una carretilla a una persona que no dejaba de gritar. Decían que habían visto al mismo Pifas en persona y que necesitaban curarle del espanto. Mi mamá les dijo que mi tío no hacía ese tipo de curaciones y que era mejor llevarle con un brujo que hiciera esas prácticas. Sin embargo, mi tío llegó y les indicó que pasaran a la misma habitación donde yo había visto al otro ser. Mi tío le comentó a mi mamá que después le contaría al respecto, pues necesitaba atender al enfermo. Yo tenía tanta curiosidad que, al igual que mi mamá, estaba esperando a que mi tío saliera de la habitación. Ya habían pasado más de 2 horas y ella me insistía en que me fuera a acostar. Pero yo no tenía sueño. Lo que me mantenía despierto eran las historias que contaban quienes habían traído al señor en la carretilla. Hablaban sobre que habían visto al mismo Pifas, pero otro le repetía que no se trataba de él, sino del mismo chupacabras, pues pudieron verle unos picos en su espalda. Otros decían que se trataba de un nahual que buscaba a su víctima. Pero hubo uno de ellos que les comentó que era muy probable que se tratara de don Pedro. Todos le vieron extrañado y le preguntaron el por qué decía esto. A don Pedro lo habían visto entrar a la clínica de mi tío en varias ocasiones justo a la medianoche, y no siempre era el mismo, pues lo veían caminar diferente.
Rengueaba o trotaba. No se podía saber con exactitud, pues siempre le veían con un poncho que le cubría todo el cuerpo, con excepción de la cabeza. Y es que él era una mala persona. Trataba con menosprecio a sus subordinados, e inclusive se corría el rumor de que había abusado de alguien en su hacienda. Además de que se hablaba también que toda su riqueza la había conseguido tras un pacto con el diablo. No sabía qué versión era la correcta, pero yo ya no tenía pensado irme a dormir solo, pues tenía miedo de que en cualquier momento esa bestia me atacara mientras me iba a mi cuarto. Se hicieron un par de horas más y mi tío por fin salió. Los que quedaban a la espera de su compañero pasaron por él y se lo llevaron. Parecía que se le veía mejor. Sorprendentemente, a mi mamá no se le notaba el sueño. Ella quiso esperar a mi tío para que le diera una explicación sobre lo que estaba ocurriendo. Nos invitó a que pasáramos al comedor, pues tenía mucho sueño y quería prepararse un café. Mi mamá me insistía que me tenía que ir a dormir, pues esta plática sería entre hermanos. Pero juro por Dios que en todo momento en que escuché las historias de esta bestia, no le solté el brazo a ella. Pude ver que mientras mi tío se preparaba su café, su brazo le temblaba. Mi mamá se ofreció para preparárselo, pero él insistió en que podía hacerlo, pues no era la primera vez que le pasaba. Inició contándonos que con el paso de los años, desde que había iniciado con el consultorio, la gente requería de otro tipo de medicamentos, medicina natural que no se conseguía en alguna farmacia u hospital, pues la gente no solo padecía de enfermedades físicas, sino también mentales y espirituales. Esto lo orilló a que por las noches a ciertas personas las tratara de aquellos males. Ya había curado maldiciones, brujerías y hecho limpias, pero hasta hace unos días, justo cuando llegamos nosotros a vivir con él, llegó don Pedro. Eran ciertos los rumores que se corrían sobre él, que había abusado de un familiar suyo. No sabía si su fortuna se la debía al mismo diablo, pero de lo que sí estaba muy seguro era del cambio que estaba teniendo don Pedro. Su cuerpo llegó al grado más alto, donde comenzó a sufrir de modificaciones. En su caso, fue un cambio instantáneo que se volvió algo involuntario. Ya se le había visto en la sierra o trotando al lado de la carretera. De su espalda le salían protuberancias que se asemejaban a espinas, las cuales provocaban que se arqueara su cuerpo, y sus piernas también se arqueaban simulando la parte trasera de un caballo. Él era consciente del dolor durante el cambio, pero perdía totalmente el conocimiento una vez concluido. No sabe lo que hace, dónde estuvo o qué daño hizo. A don Pedro ya le había pasado antes, y cuando comenzó a notar estos cambios en él, llegó a la clínica para que mi tío lo encadenara y le ayudara. Mi tío había decidido guardar el secreto de esto, pues no quería alarmarnos. Pero no tuvo otra opción más que contarme lo que pasó a mí al ver a don Pedro encadenado la otra noche. Sin embargo, el problema no llegaba hasta aquí. El problema con los condenados es cuando ven a otras personas. El señor que había llegado hace unas horas ya estaba destinado a morir, pues se quedó con parte de la maldición con la que cargaba el condenado. Por fortuna, logró salvarlo a tiempo. Mi mamá me preguntó si acaso don Pedro me había logrado ver. Yo no quería morir, por lo que tuve que decirle que sí. Incluso había dejado la luz encendida cuando don Pedro pedía a gritos que la apagara. Mi tío nos tranquilizó a ambos mencionando que ya tenía una cura para ello, pues a él varias veces lo había visto. Por ello, se había tardado en llegar esa noche, pues tenía que conseguir las hierbas necesarias y el mortero donde las prepararía para sacarme al espanto y que no me provocara ningún daño. Por último, después de que mi tío nos pidió disculpas por guardarnos ese secreto,
Nos comentó que, aparte de llamarles condenados a ese tipo de personas, se les conocía como Huechugue. Casi siempre que completaban su transformación, era en un ser con astas parecidas a las de un reno o venado, con el doble de altura de su persona, el dorso de un humano, pero las piernas arqueadas con púas en la espalda. Él no sabía de ningún caso que se haya presentado en Piguamo, pero no le sorprendería que pronto se supiera de don Pedro. Le pedí a mi mamá que me acompañara a la cama, y cuando estuvimos en la habitación, le rogué por que no se fuera. Allí hicimos el pacto de que a mi hermano no le contaríamos nada al respecto. Desde ese día ya no quise levantarme a mitad de la noche. Siempre procuré tener a mi lado lo que necesitaba. El tiempo pasó y con el pasar de los días solo se escuchaban rumores de la gente que habían visto al mismo demonio por el bosque. Nosotros guardábamos silencio al respecto y un día, de repente, don Pedro desapareció. No se supo más de él. Le buscaron en la sierra y en los alrededores, pero jamás dieron con él. Sin embargo, poco tiempo después, me enteré que un grupo de cazadores gringos habían logrado matar a un animal que parecía ser un ciervo. No tenía patas delanteras, solo lo que parecían ser pequeñas protuberancias parecidas a un par de brazos. Nunca lo mostraron al público, pues se lo llevaron a su país argumentando que sabían de alguien que les pagaría mucho. Mi tío comentó que era muy probable que se tratara de don Pedro y que no le sorprendería que, al pasar de los días, se mencionara que encontraron el cuerpo de don Pedro al otro lado, pues la maldición de los condenados desaparecía una vez concluida la vida del portador. Y así fue. El cuerpo de don Pedro fue encontrado en unos contenedores de basura. No traía ropa puesta, solo estaba cubierto por sábanas. Nadie supo cómo había llegado hasta allá, solo nosotros. De esto fue hace ya muchos años atrás. Muchas cosas me enteré que pasaron durante mi estancia en Piguamo, y sobre todo vi mucho más de la gente que buscaba ayuda de mi tío el curandero. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Escrito y adaptado por Lengua de Brujo.